Good. Simple, sencillo. Amen. Amen. Dice la Escritura que ante el ejemplo de humildad y de humillación, haciéndose el cargo, recibiendo en su cuerpo el precio de nuestro pecado, el resultado de eso es que Dios lo exaltó a lo sumo, Filipenses capítulo 2, le dio un nombre que está por encima de todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, los que están debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es nuestro Señor, nuestro Salvador. La razón de nuestra existencia como iglesia en sus pasos, siguiendo los pasos, el ejemplo puesto delante de nosotros por el Señor Jesucristo. Él es nuestra esperanza y Él es nuestra seguridad, Él es nuestra torre fuerte. En la tarde de hoy yo quiero que usted me acompañe primeramente a orar, luego de eso a leer la porción bíblica, y que mientras estudiamos la palabra pues nos mantengamos sensitivos, la mejor forma que podamos, a lo que Dios tiene que decirnos sobre este asunto tan importante, que es el asunto de la adoración a Dios. Así que vamos a orar, vamos a leer la porción bíblica y vamos a entrar con seriedad en esta tarde a estudiar la palabra de Dios. ¿Alguien está de acuerdo con eso? Amén. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús regresamos a tu presencia, Señor, con corazones agradecidos, porque la multitud de tu misericordia, Señor, es increíble. Frescas nuevamente han sido durante esta mañana. Fiel has continuado siendo tú en todo momento, Señor, y por tu amor y por tu bondad y por tu paciencia y por todo lo que tú eres, has decidido no darnos lo que nos merecemos, darnos lo que tanto necesitamos, Señor. Gracias por la forma en que has cuidado de nosotros durante esta semana. Gracias por la multitud de ocasiones en que, al tropezar por nuestra terquedad y nuestra necedad, Señor, has estado nuevamente ahí a nuestro lado para ayudarnos a recobrar y a continuar en nuestro camino, y nos has capacitado para mantener los ojos en el lugar correcto, fijos en Jesús, que es el autor, el consumador de nuestra fe. Nuestro deseo en esta tarde es darte la gloria que tú te mereces, glorificarte, Señor. Vamos a hablar acerca de la adoración que a ti te agrada, Padre amado. Y yo te ruego que me ayudes a esconderme detrás de la cruz de Cristo, que me unjas con tu Espíritu, Señor, y que me capacites para poder entender lo que estoy hablando y para poder hacerlo parte de mi vida, Señor. No ser un simplemente orador, hablador de tu palabra, sino alguien que la pueda vivir, Señor, y que pueda fundar su vida en tus promesas, Señor, y en lo que tú has dicho. Oro por las personas que aquí se encuentran. Si hay alguna persona que aún no ha recibido el regalo de la salvación, oro porque hoy sea ese día, Padre Santo. Oro por aquellos que profesan haberte conocido, pero que en este momento, si fueran a ser honestos, reconocen que su vida de adoración está muy distante de ser lo que tú deseas que sea. Tu palabra nos dice que tu mayor propósito para nosotros es que te adoremos, Señor. Que te adoremos como tú te mereces y que te demos la gloria, Señor. Que te glorifiquemos, Padre amado, como tú mereces ser glorificado. Así que ayúdame en esta tarde, te lo ruego por favor, en el nombre de Jesús, y para que Cristo sea glorificado, dirigidos por el Espíritu Santo. Amén. Así que vamos a leer antifonalmente. Póngase de pie un momentito y nos vamos a sentar por un buen rato. ¿Okay? Leemos la porción bíblica
Salmo 100, son solamente 5 versículos en este salmo. Yo leo el primero y usted lee el próximo. ¿Okay? Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no a nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Todos, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Señor, bendiga su palabra. Sentarse, por favor. Es hora de adorar a Dios. Ese es el título de enseñanza. La ilustración que tiene como portada en el bosquejo para tomar notas dice: solo alaba a Dios. La palabra enseña que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y como mencioné hace unos segundos, una de las cosas que están claras en toda la Escritura, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, es que la finalidad primaria de Dios para nosotros, para su creación, es que le glorifiquemos, que le demos gloria en todo momento, en todas circunstancias. Hace muchos años, siglos, un hombre inspirado por el Espíritu Santo escribió que en este mundo, en esta vida, hay tiempo para todo. Eclesiastés capítulo 3, Salomón. Hay tiempo para sembrar, hay tiempo para cosechar, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para nacer, hay tiempo para morir, hay tiempo para agarrarse de algo, hay tiempo para soltarlo, hay tiempo para coser algo, hay tiempo para descoser. Otra cosa que la Escritura nos enseña es que independientemente de que el tiempo sea para llorar o para reír, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Si el tiempo es para sembrar, sembramos para la gloria de Dios. Si el tiempo es para cosechar, cosechamos para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos debemos hacerlo para la gloria de Dios. Un pastor de esta generación, al cual nosotros respetamos mucho, hace mucho tiempo dijo, y es conocido por esta frase, él dice que Dios es más glorificado en nuestra vida cuando nosotros estamos más satisfechos con Él. Mientras más satisfechos estemos nosotros con Dios, más glorificado va a ser Dios en la vida nuestra. Parte de esa gloria que nosotros debemos darle a Dios está envuelta en este asunto que nos preocupa en esta tarde, que es nuestra adoración a Dios. Lo que vamos a considerar de forma más específica es algunas cosas, algunos principios bíblicos que son necesarios para que nosotros podamos rendirle a Dios un verdadero servicio de adoración. No esto dentro de la iglesia meramente, sino en todo momento de nuestra vida, en cada circunstancia donde nosotros nos encontremos, en la tristeza, en la alegría, en el éxito, en el fracaso, que estemos adorando a Dios. Hay unos principios bíblicos que son necesarios, que son requisitos para la iglesia poder rendir a Dios el culto, la alabanza, la adoración que Dios se merece. Y como nos dice el pasaje, eso incluye a todas las personas de este mundo. ¿Cuánto más entonces a la iglesia del Señor Jesucristo? A manera de introducción, permítame compartir algo con usted que tiene que ver mucho en alguna forma, con la iglesia. En mi país, Puerto Rico, hay un pueblo en las montañas que se llama Villalba. Pueblo pequeñito, pero es conocido porque hay muy buenos restaurantes. Uno de estos restaurantes es famoso por dos cosas. Una de ellas es porque solamente producen, cocinan, preparan, venden algo, una cosa, un producto o un plato, si usted quiere. Se llama mofongo. Y eso lo sirven con cuanta cantidad de cosas usted se puede imaginar.
Mofongo con carne, con pescado, con camarones, con pollo, con pavo, con pulpo, con guinea, con cerdo, con conejo, con lo que sea. Es conocido por eso. Aquí, si vienes aquí, es todo lo que va a comer el mofongo. Tú todo lo que decides, qué le vas a echar, y tenemos una limitación en cuanto a con qué lo vas a combinar. La otra cosa por lo cual es conocido es porque el ambiente es totalmente familiar. Son muy serias las personas en ese lugar. Si tú estás enamorado de alguien y quieres estar bien romántico con esa persona, ese no es el lugar para ir. Porque te van a decir, chévere, pero no queremos tu negocio, esto es un ambiente familiar. Cuando usted va a ese lugar, usted está seguro que usted va a encontrar esas dos cosas. Seguro. Siempre va a encontrar lo mismo, un ambiente familiar. Puedes traer las personas, puedes llevar niños, puedes, sea, y vas a encontrar ese plato que es el mofongo. El punto aquí, usted dice, ¿qué tiene que ver eso con la adoración a Dios? ¿Verdad? Pues, denme un segundo a ver si puedo llegar a ese punto. La razón por la cual utilizo eso a manera de introducción es que la gente que visita ese restaurante saben que lo que van a encontrar en ese restaurante es lo mismo que han encontrado en otras ocasiones. Y por consiguiente nunca salen desilusionados. Siempre encuentran lo mismo. El plato que le describí con el ambiente familiar. En cierta forma, la iglesia no es esta estructura, no es lo que nosotros somos juntando aquí en este edificio a adorar a Dios. La iglesia en todo el sentido, incluyendo el sentido del contexto del servicio de alabanza y oración, puede aprender algo en cuanto a la forma de operar de ese pequeño restaurante. Me explico. La iglesia debe ser un lugar, ahora me refiero a la iglesia como la estructura donde estamos reunidos nosotros en el día de hoy, debe ser un lugar donde la gente debe saber por qué va y que cuando salen de ella no salgan desilusionados. ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Qué es lo que voy a encontrar en la iglesia? De forma tal de que cuando voy a la iglesia, pues lo que me encuentro es precisamente lo que sé que debo encontrar en la iglesia, y al salir de la iglesia no salgo desilusionado. La palabra de Dios, entre otras cosas, enseña que Dios tiene ciertas expectativas para su pueblo. ¿Cuántos son de Cristo? Usted es de Cristo, usted es su pueblo. Somos su pueblo individualmente como personas, ¿right? Pero somos su pueblo colectivamente. Esas expectativas de Dios para beneficio nuestro están claramente definidas en su palabra. Del mismo modo, la palabra de Dios nos habla acerca de ciertas expectativas que el cristiano debe tener cuando se junta, como lo hemos hecho nosotros en esta tarde, el primer día de la semana, el día domingo, al asistir a la iglesia. Hay algunas cosas que tú y yo sabemos, porque hemos ido aprendiéndolas poco a poco en la medida que nosotros estamos yendo a la iglesia desde que conocimos al Señor. Sabemos que cuando vamos a la iglesia debemos esperar, entre otras cosas, que la palabra de Dios sea enseñada. ¿Amén? ¿O no? ¿Estoy equivocado? En alguna iglesia quizás no se espera eso, pero tradicionalmente, bíblicamente, debemos esperar que la palabra de Dios sea correctamente enseñada y proclamada. No simplemente para llenar nuestra cabeza de conocimiento, simplemente con el propósito de recibir esa palabra haga su función de renovar nuestro entendimiento, y por consiguiente nosotros, luego de escuchar la palabra enseñada y proclamada, debemos salir y vivir lo que escuchamos de forma tal que otras personas puedan ver esa palabra en nosotros y dar gloria a nuestro Padre Celestial. Amén. Eso es lo que debería ser. Por otro lado, aunque también sabemos que la iglesia es un lugar donde venimos a adorar a Dios y venimos a alabar a nuestro Dios, debemos evitar, entre otras cosas, que nuestra alabanza y nuestra adoración se convierta en un ritual. Hay un corito que en Puerto Rico se cantaba, quizás en otros países también se canta, y se alabará a Dios
que te salen bien, qué bueno es. Ahora Dios, cuando en la vida no hay problemas, qué cosa buena, pero yo lo alabo ¿en qué? En mi quebranto, y el Espíritu Santo se glorifica dentro de mí. Right. So, debemos evitar que nuestra alabanza y nuestra adoración se convierta en un ritual. En el contexto individual, cuando estoy solo, cuando estoy yo en la intimidad con el Señor, con mi Dios, y cuando estamos reunidos como el cuerpo de Cristo. Entre otras cosas, viene a mi mente el hecho que Jesucristo dijo en Mateo 16, 18, que Él iba a edificar su iglesia. Nosotros somos su iglesia. Y Dios edifica su iglesia individualmente y colectivamente. Dios está edificándonos a nosotros personalmente, día tras día. Muchas veces permitiendo circunstancias en nuestras vidas que nos mueven, nos llevan a ese lugar donde Dios quiere colocarnos, que es que le demos la gloria que Él quiere recibir. Amén. Y parte de eso es nuestra adoración y nuestra alabanza. Pero Dios también lo está haciendo de forma colectiva. Esos dos puntos necesitan estar presentes en nosotros. Así que la Escritura nos dice, de labios de Cristo, yo edificaré mi iglesia. Yo voy a construir mi iglesia. Una buena pregunta a hacerse ante ese tipo de expresión de nuestro Salvador es, ¿qué clase de iglesia es la que Cristo quiere edificar? ¿Qué clase de iglesia es la que Cristo quiere edificar individualmente, colectivamente? La palabra enseña que uno de los pilares más importantes de la iglesia es la adoración a Dios, que es genuina y que es bíblica. En el día de hoy, en el día en que vivimos, esta palabra adoración se utiliza livianamente en las iglesias. La palabra adoración tiene un significado muchísimo más profundo que la mayor parte de las personas le da. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo de que Dios quiere que lo adoremos y que le alabemos? Eso debe ser parte de nuestra vida. Tú eres mi respirar, tú eres el pan que yo como. Todo, esa adoración debe ser parte de la vida de cada creyente. Ok, solamente los hombres. ¿Cuántos de los hombres que están aquí son hijos de Dios? Levanten su mano, los hombres que pertenecen a Dios. Amén. Right? Si usted es hijo de Dios, usted es de esos que Dios espera que usted lo adore y que usted lo alabe. Amén. Hay veces que en algunas iglesias las personas piensan que solamente las mujeres son las que alaban. Esta palabra adoración tiene un significado mucho más profundo que el que mayor parte de la gente le da. Cuando miramos el diccionario bíblico, la palabra adoración se describe como demostrar reverencia a una deidad, demostrar devoción a una deidad o rendir homenaje, veneración, devoción extrema, amor intenso. Todo eso es parte de lo que la adoración bíblica espera de nosotros. Ahora, nosotros vivimos aquí en el centro de la Florida, en la ciudad de Orlando, Altamonte, Pine Hills, Winter Garden, Ocoee, Claremont, todo esto es parte de esto Orlando metropolitano. Y en esta ciudad, casi todas las iglesias tienen, incluyendo la nuestra, un letrero donde se anuncia las horas, el horario de los servicios que tienen durante toda la semana. Y en cada uno de esos letreros hay una parte que dice tal hora, servicio de adoración y de alabanza. ¿Cierto o falso? ¿Okay? Y como vamos a ver en la tarde de hoy, la realidad es que cuando usted entra a la mayor parte de estas iglesias, lo menos que usted encuentra es eso: alabanza y adoración. Cuando venimos a la iglesia, esto lo decimos, muchas veces lo decimos, hoy no lo dije, pero creo que es prudente decirlo en este momento. Sabemos que Dios nos va a hablar porque la palabra de Dios es proclamada, por lo menos en esta iglesia, es proclamada todos los domingos. Sabemos que Dios nos va a hablar. Lo que no sabemos es qué es lo que Dios nos va a decir.
Entré por ahí, por esas puertas, sé que Dios me va a hablar, porque la palabra va a ser expuesta, no, sé que Dios me va a hablar, pero no sé qué es lo que Dios me va a decir, y tampoco sé la forma en que Dios me lo va a decir. Para algunos de nosotros, Dios me lo va a decir a manera de consuelo, Dios me va a hablar a manera de pasarme la mano. Para algunos de nosotros, Dios me va a hablar a manera de agarrarme por el cuello y jamaquearme. El punto que en este momento quiero destacar es, por favor, dentro de unos momentos vamos a decir algunas cosas, y lo que les sugiero es que aprovechemos este tiempo, este momento, esta oportunidad que tenemos hoy. Hoy estamos a 7, ¿cierto? ¿Sí? ¿7 de qué? De abril. ¿De qué año? 2019. Ninguno de nosotros tenemos ninguna seguridad, certeza de que el día 14, el próximo domingo, vamos a estar físicamente capacitados como para poder venir a la casa de Dios. Quiere decir entonces que mi deseo en esta tarde en particular, a la luz de las sinnúmero de circunstancias que Dios en su plan soberano ha permitido que sean parte de mi vida en las últimas semanas, incluyendo la muerte de mi mamá, mi apelación para ustedes es que por favor aproveche la oportunidad que tienen el día de hoy para que con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, reevalúe dónde usted está con relación a este asunto que es altamente importante para Dios. Porque podemos servirle a Dios y podemos ofrendar y podemos diezmar y podemos hacer un montón de cosas, pero Dios lo que quiere es que nosotros le demos gloria, que lo glorifiquemos. Y parte de esa glorificación que Dios espera de nosotros se expresa a través de nuestra alabanza y nuestra adoración. Y la mayor parte de lo que sucede en casi todas las iglesias aquí en el centro de la Florida, en la ciudad de Orlando, en ese periodo que se ha determinado, se ha designado como el momento del tiempo de adoración y alabanza, cuando usted entra, lo menos que usted encuentra es precisamente eso, adoración y alabanza. Cuando usted entra a estos lugares, escuche por favor, no tengo nadie en mente. Lo que sí tengo en mente es la santidad de Dios. Y la seriedad de Dios. Y la reverencia a Dios. Cuando usted entra a la mayor parte de los lugares, lo que usted encuentra es gente riéndose, gente haciendo chistes. En algunos lugares usted se encuentra gente promoviendo su negocio. Se encuentra gente hablando de cuanto asunto secular usted se pueda imaginar. Desde política, deportes, televisión, farándula, aparatos tecnológicos. Y cuando comienza el servicio, tengo que parar otra vez. La Biblia dice esto: en el tiempo de prosperidad, celebra. En el tiempo de adversidad, reflexiona, considera. Amén. En mi vida, en las últimas 5, 6 o 7 semanas, no ha habido mucha celebración humanamente hablando, aunque espiritualmente ha habido de sobra. Ha habido dificultades, ha habido adversidad. Lo que me ha movido a reflexionar, a considerar. Y por alguna razón que solamente Dios sabe, el asunto que Dios me mueve a traer a la iglesia en este día es este asunto. Serio. Muy serio. Así que cuando se entra la mayor parte de estas iglesias aquí en el centro de la Florida, lo que usted se encuentra es gente riéndose, haciendo chistes, promoviendo su negocio, hablando de cosas seculares. Y cuando comienza el dichoso servicio de alabanza y oración,
Lo que usted encuentra o lo que usted escucha es la ejecución de un coro, en el caso de nosotros, un Praise and Worship Team, en muchos lugares que parecen robots, no hay emoción de ninguna clase. Y cuando llega el tiempo de predicación, lo que se encuentra, lo que usted escucha, mejor dicho, es una enseñanza que contiene de todo, menos de la palabra de Dios. Y ese es el servicio de alabanza y de oración. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que en realidad muy pocas iglesias tienen un verdadero servicio de adoración. Las iglesias llaman a esos servicios de adoración. Acuérdense, estamos hablando de iglesia en términos colectivos, grupos, como aquí la congregación, y en términos individuales también. Los principios que vamos a considerar aplican a ambos aspectos, colectivamente, como grupo, como cuerpo, pero también individualmente. Y yo diría que es más importante individualmente que el asunto colectivo. ¿Okay? Pero en este momento de la enseñanza hablamos de ese aspecto. Lo que ellos llaman servicio de oración no lo es. Sin duda alguna, o la gente no lo conoce o ignora cuál es el verdadero significado de la adoración bíblica, como se describe en todas las cosas en este Salmo 100. Así que miren su bosquejo, por favor, miren la pantalla. Vamos a hacer una exposición breve del pasaje y vamos a ver estos principios rápidamente. Comienza el salmista con la frase: cantad alegres a Dios, habitantes de Orlando, habitantes de toda la tierra. Right? Cantad alegres. El cantar alegres es un grito de júbilo ante la presencia de alguien que se merece honor, ante la presencia de un rey. Y nosotros tenemos un rey que es el Rey de Reyes. Y que eventualmente toda lengua va a confesar como el Señor y toda rodilla se va a doblar delante de Él. Dice: cantad alegres. Y cantamos alegres por el carácter de ese rey, que es bueno, es fiel, es nuestro protector, es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Cantamos alegres por la naturaleza de ese rey, de ese Dios, por las acciones, por su misericordia fresca cada mañana, por su perdón inmerecido, por su paciencia con gente terca, insensata, como cada uno de nosotros, empezando por mí. Amén. Cantar alegres porque estamos agradecidos. ¿Cuántos están agradecidos a Dios? Cantar alegres. ¿Qué es cantar alegres? Si usted está agradecido, usted va a cantar con mucha alegría. Cantar alegres a Dios. Habitantes de toda la tierra. ¿Por qué de toda la tierra? Porque la bondad de Dios, porque la misericordia de Dios, porque la fidelidad de Dios puede verse en toda la tierra. Por lo tanto, toda la tierra debe alabarlo. No todo el mundo lo hace. Y aún dentro de las iglesias que conocen de la palabra de Dios, no lo hacen. Versículo 2. Servid, subraye eso, a Jehová, el Señor, ¿cómo? ¿Cómo? Ayúdeme, por favor. Con alegría. Servir a Jehová con alegría. Servir al Señor con alegría. Porque el Señor así es como debe ser servido. Con alegría. Como un Señor bondadoso, como un Señor misericordioso, como un Señor que le encanta esparcir y dar gracia, debe ser servido alegremente. Y de paso, el servicio debe ser full time y de buena gana. Amén. No una vez cada 4 años. Como decimos aquí en la iglesia, no le servimos a Dios olímpicamente. Secularmente, decir que alguien hace algo olímpicamente se puede entender como algo que es bueno. Bíblicamente no.
porque sería hacerlo cada 4 años, ¿no? Y nosotros tenemos que servirle a Dios constantemente, full time, de buena gana. Versículo 2. Servir a Jehová con alegría, venir a su presencia con regocijo. Así que cuando adoramos debemos realizar su presencia, y la presencia de Dios está en todo momento, en todo lugar. Y con reverencia debemos adorarle, pero sin temor, sin miedo, con reverencia. Venir ante su presencia con regocijo. La idea en hebreo comunica cánticos, pero regocijos específicamente porque, entre otras cosas, Él es mi creador. Porque, entre otras cosas, Él es mi Salvador, es mi Señor. Y si usted está en Cristo, además ese que es su creador, Cristo es su creador, Él es su Salvador, Él es su Señor, también dice la Escritura, es su amigo. Yo vengo con regocijo porque es mi amigo. No importa la circunstancia, esté lloviendo o el día esté soleado, haya alegría o haya tristeza, vengo nuevamente a su presencia con regocijo, con cánticos. Es interesante que continúa diciendo el Salmo, venid a su presencia con regocijos, y dice, Él nos hizo y no nosotros, o mejor dicho, reconocer que Jehová es Dios. Reconocer que Jehová es Dios. En otras palabras, cuando hablamos de reconocer, la idea es que debemos adorar con inteligencia. Debemos saber por qué estoy adorando a Dios. ¿A quién es que estoy adorando? ¿Okay? Alguien dijo que solo los que reconocen quién es Dios pueden darle una alabanza y una adoración aceptable. Si usted no sabe quién es Dios, si usted no reconoce quién es Dios, si usted no está al tanto del carácter, la naturaleza, bendito sea el Señor, los atributos de Dios, poco probable que usted pueda darle a Dios, rendirle a Dios alabanza, adoración que Dios se merece. Que Dios se merece. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Importante, subraye eso, porque tenemos que tener presente siempre que Él fue el que nos hizo. Obviamente nosotros no nos hicimos nosotros mismos. Pero más significativo es el hecho de que si Él nos hizo, pero nos hizo para Él. Nos hizo de la nada, alabado Cristo, nos hizo Él solo. Y Él es el que nos mantiene a nosotros con vida. Amén. Y espiritualmente, Él es el que nos da vida espiritual. Salud emocional proviene de Él. Salud relacional proviene de Él. El punto aquí cuando dice Él nos hizo y no nosotros mismos, es que el declinar honor para nosotros es parte de la verdadera adoración, porque le adjudica a Dios lo que le debemos adjudicar, que es toda la gloria. Bendito sea su nombre. Pueblo suyo somos, y somos ovejas de su prado. Pueblo suyo. Tenemos el honor, el privilegio. Somos pueblo suyo. Ovejas de su prado. Somos guiados por Él. Somos guiados por su sabiduría. Somos atendidos por el cuidado de Dios. Eso es lo que debe mover mi adoración. Glorifico a Dios. Adoro a Dios. Alabo a Dios. Atendido por su cuidado, ovejas de su prado, alimentado de su abundancia, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Versículo 4. Por lo tanto, entramos por sus puertas con acción de gracias. ¿Ok? Los sacrificios en el día de hoy de la expiación cesaron con Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pero la alabanza es significado sinónimo de gratitud, nunca cesa, está constante. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Ahora tenemos acceso al lugar de más intimidad que no tenía la gente del Antiguo Testamento. La palabra enseña que en el momento que Cristo muere en la cruz del Calvario, el velo del templo es partido. Ahora podemos acercarnos confiadamente delante del trono de Dios. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabarlo,
bendecid su nombre. Cuando hablamos de su nombre, cosas que sabemos en esta iglesia, porque se habla consistentemente de eso, sabemos que cuando hablamos de su nombre, estamos hablando de su carácter, estamos hablando de sus atributos, estamos hablando de sus acciones. Alabarlo, bendecir su nombre, porque Jehová es ¿qué? Bueno. Por eso no nos cansamos de decir que Dios es bueno, siempre es fiel y todo el tiempo es bueno. En las buenas es bueno y en las malas es bueno. En la alegría es bueno y en la tristeza es bueno. En la salud es bueno y en la enfermedad es bueno. Amén. Gloria a Dios. Porque Jehová es bueno. Esa bondad de Dios en cierta forma resume su carácter, right? Mucho más que una razón para adorarle. Dios es bueno, merece nuestra adoración y para siempre es su misericordia. La compasión y la misericordia de Dios es eterna. Ahí es donde debe estar el tema central de nuestra adoración. Verónica se llama la hija de Yetel y de Michelle. Y ahorita vino y me preguntó, me enseñó un papel y me dice, ¿cómo se dice esto en español? La palabra mercy, misericordia. Me miró con esos ojos grandes que tiene, misericordia. Y no me dijo más nada, siguió por ahí, yo no sé, su mentecita, no sé qué estaría pensando. ¿Right? Pues sí, ese debe ser el centro de nuestra alabanza, de nuestra adoración, esa compasión, esa bondad, esa misericordia de Dios día tras día. Y su fidelidad, lo último en el versículo, por todas las generaciones. El énfasis aquí del escritor del Salmo es que Dios es un Dios de pacto, es un Dios de pacto que cumple sus promesas. La palabra fidelidad también implica veracidad. Su veracidad por todas las generaciones, eso quiere decir que es eterno. ¿Okay? Así que podemos saltar de júbilo cuando recordamos, entre otras cosas, lo que nos dice el Salmo a lo último, la veracidad, la fidelidad de Dios a sus promesas. Dios cumple sus promesas. Pilar en nuestra vida debe ser Dios como tal, el carácter de Dios y las promesas de Dios como están registradas en la palabra de Dios. ¿Quiere gozo en su vida? ¿Quiere felicidad en su vida? ¿Quiere tranquilidad en su vida? Construya su vida sobre esos pilares. El carácter de Dios, la persona de Dios, lo que Dios es y las promesas de Dios en su santa palabra. Así que vamos a escribir algo en sus notas, por favor, ahí donde dice requisitos bíblicos para un verdadero servicio de adoración. No solamente en la iglesia, en la congregación, cuando me junto con mis hermanos los domingos, o el día que me reúno, sino mi adoración a Dios, privada o pública. Quizás esa es una mejor forma de expresarlo. Lo primero que tenemos que tener claro es que la verdadera adoración requiere que nos desprendamos de algunos de los ídolos en nuestra vida. Gracias por estar pendiente. De todos los ídolos en nuestra vida. Génesis 35, versículos 2 y 3. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, subraye esto, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos. Continúa diciendo, y mudad vuestros vestidos, levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, ¿en el día de qué? De mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Ya le dije que subrayara eso. Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. La aplicación para nosotros, práctica, es que aún antes de llegar al santuario de alabanza y adoración, sea público en la iglesia, o sea ese lugar donde usted mantiene su comunión con Dios, necesitamos entender la necesidad que tenemos de desprendernos de los dioses ajenos que tenemos en nuestra vida. Levante la mano si usted tiene dificultad con dioses ajenos en su vida.
Si no lo ha levantado es porque o no me entiende o porque está en rebelión. Right? Okay. Porque aquí todo el mundo tiene bastantes problemas de sobra con dioses ajenos. ¿Ok? Y quizás una de las cosas que se me ha hecho claro a mí en estas últimas semanas es que en muchas ocasiones yo he hecho lo que mucha gente hace. Y yo le hablo hoy, en el día de hoy, para que usted, si se identifica con eso, pues le ponga un stop a eso. Y no, yo no voy a hacer más eso. En estos días intensos, me he dado cuenta que en muchas ocasiones yo he tratado e insistido en acercarme a Dios durante mi tiempo de alabanza y oración, sea público o sea privado, cargando con dioses ajenos a Él. Quizás algunos de ustedes preguntan, ¿y qué es un Dios ajeno? Ahora es que le estoy pidiendo, como le dije ahorita, hey, no sabemos si vamos a tener chance de volver otra vez el domingo que viene. No sabemos nada. Estamos aquí, right, en este momento. Así que aprovechemos el tiempo y seamos honestos y dejamos que la palabra de Dios escudriñe y haga lo que tenga que hacer dentro de nosotros. ¿Qué es un Dios ajeno? Es cualquier cosa en su vida que ocupe el lugar que le corresponde a Dios. Hay una leyenda griega acerca de una diosa que se llamaba Artemisa, la cual estaba tan locamente enamorada de su esposo que se llamaba Mausolo, quien murió inesperadamente. La reina Artemisa ordenó que quemaran su cadáver y con las cenizas mezcladas con un licor preparó una bebida que luego se tomó. Esa es la leyenda. La reina Artemisa deseaba conservar a su esposo dentro de ella misma y así no perder para siempre a aquel que tanto había amado. Eso es una blasfemia, eso es una cosa que atenta contra la naturaleza de Dios. La leyenda dice que después de eso, que hizo eso, ella ordenó construir un monumento funerario para su esposo Mausolo. La obra fue tan extraordinaria, lo que hicieron fue tan extraordinario que se constituyó en una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y dio nombre a los monumentos funerarios. Pues desde ese momento se comenzaron a llamar mausoleos. ¿Cuál es la enseñanza? No entiendo. Aquella pobre mujer había hecho de su marido un ídolo sin el cual apenas podía vivir. Otras personas hacen ídolos de sus hijos. Otros hacen ídolos de sus nietos. Hay quien hace ídolos del dinero o de la casa o el automóvil. Otros hacen ídolos de sus carreras. Otros hacen ídolos de su negocio, de la fama. Otros de la educación. Algunos de la posición social. Hay personas que quieren acercarse a Dios para adorar a Dios cuando su familia es su ídolo. Hay personas que constituyen su familia en ídolos. Hay siervos y siervas de Dios que convierten sus ministerios en ídolos también. ¿Se da cuenta por qué estoy insistiendo en que sea honesto y que aguante las palabras aunque sean fuertes? El punto es que estos ídolos, sean los hijos, sea la casa, sea la carrera, sea la educación, sea la posición social, sea la familia, sea el ministerio,
solo traen decepción. Pues solo el Dios vivo puede satisfacer a otros. Los hijos de Coré, en la Biblia dice, que es el estudio bíblico que tenemos a las 11, de 11 a 12, abierto, puede venir. Hoy tuvimos un estudio extraordinario nuevamente. Salmos 42 y 43. Algunos se lo adjudican a David, otros se lo adjudican a los hijos de Coré. Pues estos hijos de Coré son un buen ejemplo de la adoración que proviene de un corazón que se ha desprendido de todo ídolo. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Josué 24:14, otro ejemplo de la necesidad de desprenderse de todos los ídolos en nuestra vida al momento de adorar a Dios, de alabar a Dios. Si en realidad vamos a darle gloria a Dios, no podemos darle gloria a Dios cargando con otros ídolos. Es el punto, la enseñanza. Es lo complicado, es lo difícil de recibir, es lo difícil de poder procesar. Sí, yo soy esa persona que necesita desprenderse de esos ídolos, porque yo estoy aquí no para honrar estos ídolos, no para echar hacia adelante estos ídolos, sea negocio, sea familia, sea matrimonio, sea lo que sea. Yo estoy aquí como hijo de Dios, como escogido por Dios desde la fundación del tiempo para recibir el regalo de la salvación. Yo estoy aquí para glorificar a Dios. Josué 24:14. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad, subraye, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Te dice, pues yo no tengo que subrayar nada porque yo no tengo esos dioses de aquella gente. Pero el principio es que hay dioses en nuestras vidas que necesitamos remover de nuestras vidas. Alguien dice amén, aleluya. El principio que vemos en el Nuevo Testamento también, 2 Timoteo capítulo 2, 21. Así pues, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El punto aquí es que precisamos desprendernos de todo ídolo que pueda haber en nuestra vida. Si vamos a ofrecer una alabanza, una adoración, ambas cosas como vehículos que me permiten adorar a Dios, que es lo que yo estoy aquí para hacer, de una forma correcta. La otra cosa que tenemos en las notas es que la verdadera adoración requiere que tengamos corazones gozosos y agradecidos. Amén. Gozosos y agradecidos. Gozosos y agradecidos. Corazones gozosos y agradecidos. Gozosos y agradecidos. Gozosos y agradecidos. Gozosos y agradecidos. Por nada estéis angustiados, afanosos. Antes bien presentad todas vuestras peticiones, oración, en súplica, con acción de gracias, con gratitud. Ay, la paz de Dios. ¿Se acuerda que hace una semana hablamos la última vez de ese particular? ¿Okay? Así que la verdadera oración, sea pública, sea privada, en mi hogar, en mi automóvil, en el lugar donde tenga que ofrecerle mi adoración a Dios. Yo no sé, ¿verdad? Pero yo espero que usted entienda, ¿verdad? Que nosotros no somos llamados a adorar un día a la semana, amén, domingo aquí en la iglesia. Amén. Right? La oración es a Dios, la alabanza a Dios es algo que precisa ser parte de nuestra vida en todo momento, en toda circunstancia. Amén. Amén. Y el punto es que ¿cuántos están de acuerdo con eso? Amén. Pues entonces yo tengo que asegurarme que cuando vaya a ofrecer esa adoración y esa alabanza a Dios como expresión de la forma que yo quiero glorificar a Dios, yo necesito asegurarme que me desprendo de todo ídolo en la vida mía.
Porque entonces lo que giving is lip service. Y lo que estoy ofreciendo no pasa del techo. Lo segundo es que la verdadera oración requiere que tengamos corazones agradecidos y gozosos. Yo lo leo nuevamente. Salmo 100, del 1 al 5. Cantad como subraya alegres, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová como subraya alegría. Venir en su presencia como con qué. Subraya regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas a su prado. Entrar por sus puertas con qué. Subraya acción de gracia. Por sus atrios con qué. Acción de gracia. Alabarle, acción de gracia. Bendecir su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. El punto aquí es que la verdadera alabanza y adoración, sea pública o sea privada, no es un ritual muerto. Aquí dice, canta al Señor con alegría adoren al Señor, con gritos de alegría, vengan a su presencia, vengan al Señor con himnos de alabanza y gratitud. Ahora, si nos ha dado cuenta, es evidente, es obvio que la expectativa de Dios es que nuestra adoración sea con alegría y gozo, sea como una expresión de nuestro amor hacia Dios, de nuestra reverencia hacia Dios, de nuestra gratitud a Dios, de nuestra devoción por Dios. Yo sé que ustedes, esta congregación local, han sido bien enseñados y en la forma en que expresan su afecto, por lo menos hacia mi persona, por los textos que me escriben, las cosas que dicen, me provocan no solamente consuelo y alegría al recibir eso, pero me llenan de gozo porque lo que escriben denota madurez espiritual. Las palabras que me están dando, el consuelo que me están dando es consuelo bíblico. ¡Gloria a Dios! Yo soy doblemente bendecido, John. Truly, I'm honest with you. I read that and I say, praise the Lord. No solamente por lo que me estás diciendo, la verdad de Dios, sino del hecho de que me estás escribiendo algo que me deja ver, que me hace pensar a mí, que estás pensando bíblicamente. Con todo eso, es posible que alguna persona se pregunte, ¿y por qué debemos estar gozosos y agradecidos? Entre otras cosas, conforme al pasaje que hemos estudiado, porque somos parte de una familia escogido. Él nos hizo y somos suyos. Amén. Fuimos comprados por precio. Primera de Pedro. Somos sacerdotes al servicio del Rey de Reyes. Vengan a los atrios de su templo. Somos parte de una nación santa, separados para tener relación y servicio a Dios. Somos parte de un pueblo adquirido por Dios, pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Primera de Pedro, versículo 2, capítulo 2, versículo 9. Esto fue lo último que estudiamos hace como 4 semanas atrás. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable, a la luz maravillosa. ¿Cuál es el punto? ¿Qué es lo que quiero comunicar? No sé si lo estoy haciendo bien. Mi esperanza es que está en el Espíritu Santo de Dios que nos lleve a todos nosotros, incluyéndome a mí, a convicción. La iglesia que Jesucristo edifica son aquellas donde la adoración emana de un corazón gozoso y agradecido. Y la iglesia somos cada uno que hemos sido salvos por la gracia de Dios. Amén. Individualmente. Pero la iglesia colectivamente, pues somos todos nosotros. Y ya sea individualmente o colectivamente, la iglesia que Cristo edifica es aquella donde la adoración emana de un corazón agradecido, de un corazón gozoso. Aún en el caso del cántico, si usted quiere, y en términos públicos, aún si usted no entona bien, no hay problema. Lo que importa es que en su corazón haya gozo y que en su corazón haya agradecimiento. La palabra nos dice, canten alegres a Dios, hagan un ruido lleno de gozo a Dios. Y en el caso de algunos de ustedes,
ya sea hombre o mujer, no se sienta aludido, recuerde que esto lo dice con relación a todos los habitantes de la tierra. Así que, pues, esos son aquellos allá que cantan bien, o son aquellos otros que les gusta cantar. Yo no, pues yo no estoy incluido en eso. Usted está incluido. Tercera cosa. Lo primero que vimos es que Dios requiere, para que podamos brindarle esa expresión de oración que le agrada a Él, que nos desprendamos de todos los ídolos de nuestra vida. Segundo, que tengamos corazones gozosos y agradecidos. Y tercero, que pongamos a Dios primero de toda cosa y de toda persona. Nuevamente, como decían en mi pueblo, en mi barrio Balboa y Dulces Labios, en Mayagüez, el mismo taque-taque, la misma taque-taque de la repetición de lo mismo, la misma cosa, la misma cosa, la misma cosa, la misma cosa. Bendito, la misma cosa, otra vez. Él no se cansará de decir lo mismo. Nunca me voy a cansar de decir lo mismo. La verdadera oración requiere que pongamos a Dios primero que toda cosa y primero que toda persona. Es incómodo. Necesita ser incómodo. Muy poco de provecho resulta de la comodidad. Right? Es lo incómodo, es lo que me... Ahí es donde viene el fruto espiritual, el crecimiento y la madurez espiritual. Pasaje que vemos en Génesis capítulo 22, versículos de 1 al 5. Contexto rapidito, casi ustedes saben de lo que está hablando. En Génesis 22 vemos cómo Abraham lleva a su único hijo para ofrecerlo como sacrificio en el altar de Dios. El principio es, la verdadera adoración requiere que pongamos a Dios primero que toda cosa y que toda persona. Ejemplo clásico de eso es Abraham. Y lo vemos ahí en Génesis 22, llevando a su único hijo para ofrecerlo como sacrificio en el altar de Dios, porque eso fue lo que Dios le pidió que hiciera. Ese es el hijo de la promesa. Nada se va a realizar a menos que ese muchacho esté ahí. Isaac era el hijo que Dios le había prometido. Es muy probable que para Abraham, mejor dicho, el que Dios le hubiese pedido eso, que hiciera eso, era algo sumamente extraño. Amén. Amén. Ese pasaje, ¿sabes? Eso, ahí podemos predicar 15 semanas de corrido, ¿verdad? ¿Sabes? Pero porque hay tantas cosas ahí, ¿sabes? Tanto nutrientes en esa porción bíblica. Pero entre otras cosas, pues podemos inferir que Abraham tiene que haber dicho, wow, how is that? Este es el hijo de la promesa, ahora me estás pidiendo que yo lo sacrifique, ¿verdad? Eso suena extraño. Así que podemos inferir que es muy probable que para Abraham lo que Dios le está pidiendo sea algo extraño. ¿El principio cuál es? La verdadera adoración requiere que pongamos a Dios primero que toda cosa y primero que toda persona. Toda cosa y toda persona. Primero que toda cosa, primero que toda persona. Y toda cosa es. Y toda persona es. Toda persona. Repito, ayúdeme por favor. Coopere conmigo. Toda cosa es. Toda cosa. Y quiero que me diga toda cosa. Toda cosa es. Y toda persona es. Toda persona. All right. Y toda persona entonces es toda persona. No hay ninguna persona excluida. Amén. El caso de Abraham no lo pone más. It's not a chance. Es el hijo. Toda persona. La verdadera oración requiere que pongamos a Dios primero que toda cosa y que toda persona. En el caso de Abraham, de lo más importante quizás a cualquier ser humano, que son sus hijos, que es su hijo. Dios primero. Dios lo pidió. No entiendo. Suena extraño. A pesar de eso, Abraham sabía, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Abraham sabía que Dios es un Dios perfecto.
Abraham sabía que Dios no comete errores. Amén. Y por eso se dispuso a hacer lo que Dios había ordenado. Pero la forma en que lo hace nos deja ver precisamente eso. Dios está pidiendo eso, I'm gonna do it, pero yo sé que Dios sabe lo que está haciendo. Y no se va a equivocar en ningún momento. Me está pidiendo algo que no tiene sentido, pero Él es Dios y Él es el que es, y Él es primero, y lo que Él diga lo voy a hacer porque yo conozco su carácter. Aconteció después de estas cosas que aprobó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, vete a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbordó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac y a su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. Subraya lo último, por favor. Y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Y volveremos a vosotros. Sin duda alguna, él sabía algo. Había un conocimiento del carácter de Dios en la persona de Abraham. 2 cosas importantes acerca de este individuo, Abraham, que deberían ser parte de la vida de cada uno de nosotros, comenzando por mí. Primero, que este hombre era un hombre de fe, era un hombre de obediencia. Okay, escriba eso, por favor. Era un hombre de fe, era un hombre obediente. Y hemos hablado muchas veces de esto, así que no hay necesidad de hacer una exposición muy profunda. Sabemos que cuando Abraham se enfrenta con toda esta situación, aun cuando él sabía que Dios le estaba pidiendo que sacrificara a su único hijo, él estaba convencido de que Dios de alguna forma iba a revivir a su hijo. Si hubiese llegado el punto de sacrificarlo, Dios iba a revivir su hijo. Él estaba convencido de eso. Y otra vez, eso se puede ver con claridad. ¿Y dónde usted saca eso? Pues se ve lo que está diciendo. Dice, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y luego volveremos a vosotros. ¿Right? Adoraremos a través del sacrificio, y el sacrificio que Dios estaba pidiendo era la vida del muchacho. Pero él tenía la certeza de que Dios iba a revivir su hijo de alguna forma. Así que era un hombre de fe en Dios. La fe bíblica es una fe que se expresa no en declaraciones, no en proclamaciones, no en confesiones positivas. Es una fe que se expresa a través de nuestra obediencia. Amén. Segundo, Abraham era un hombre de adoración. Yo y el muchacho iremos allá y adoraremos. Una buena pregunta para hacerse es, ¿qué era lo que Abraham tenía en su mente cuando dijo eso? Lo que tenía en mente probablemente es que él iba a tomar lo que era más valioso y precioso para él y lo iba a ofrecer en el altar de su Señor. Pregunta práctica en conclusión. No sé si es el caso suyo, pero si en algún momento usted le dice a alguien un domingo por la mañana, tengo que irme porque voy para la iglesia para adorar a Dios. ¿Tiene usted en su mente qué es lo que usted va a sacrificar delante de Dios? Más específico, ¿tiene usted en su mente que lo que usted va a sacrificar delante de Dios es lo más precioso y más valioso
para usted, el principio que estamos discutiendo en este momento es este. Otra vez, la verdadera oración requiere que pongamos a Dios primero que toda cosa y que toda persona. Cuando usted adora colectivamente, públicamente, aquí, amén, right? O cuando usted lo hace privadamente, cuando usted adora, cuando lo hace públicamente, por ejemplo, cuando usted le canta a Dios, usted lo hace con lo mejor de su habilidad, con todas sus fuerzas, con ganas, con gozo. O usted simplemente le canta a Dios con la menor cantidad de energía que usted pueda utilizar. Lo que sale de su boca es un murmullo. Amén. Just wonder. El tiempo de ofrendas y diezmos es tiempo de adoración también. Sí. La ofrenda a Dios de las finanzas con que Dios le ha bendecido a usted. Cuando usted lo adora a Él con esa ofrenda, usted lo hace con un corazón alegre. O usted lo hace en contra de su gusto. O usted lo hace de lo poco que le sobra luego que usted ha comprado y ha invertido todo lo que tiene que comprar y todo lo que quiere invertir. Cuando usted adora, usted se concentra en Dios y en su santidad, en su grandeza. Usted permite que su mente se envuelva en toda clase de pensamientos. Lo más importante es lo que hacemos en privado. Amén. Estamos claros en eso, ¿verdad? Cuando solamente Dios está viendo. Eso es lo más importante. Lo que hacemos aquí también es muy importante, porque eso es parte del mandamiento de Dios, right? Y de lo que Dios espera de su pueblo. ¿Ok? Pensando en esto último, cuando venimos aquí a la iglesia, empezamos a recordar que si lo hacemos y tenemos otras cosas primero que Dios en nuestra mente, estamos desobedeciendo los mandamientos de Dios. Aún en este momento, ¿qué está en tu mente? ¿Qué es lo que está en tu mente en esta hora, en este instante, a las 2:19? ¿Qué es lo que está en tu mente que es primero que Dios? Si hay algo que está en tu mente que es primero que Dios, estás desobedeciendo los mandamientos de Dios. Por eso es que no me gusta venir a esta iglesia, porque aquí me empiezan a decir cosas que hacen sentir culpable a uno. Éxodo 34:14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. ¿Me entiendes? Dios es un Dios celoso. Dios espera que nosotros estemos enfocados totalmente en Él. Y como hemos dicho 1,000 millones de veces, ¿sabes? Como manera de ilustración, ninguno de nosotros puede evitar que aves le vuelen por encima de la cabeza. ¿Me está entendiendo? Pero sí podemos evitar que aves nos hagan nidos en la cabeza. Amén. Yo estoy sentado ahí, yo no puedo evitar que me venga un pensamiento de Puerto Rico, o que me venga un pensamiento de un juego de pelota, o que me venga un pensamiento de mi negocio, o que me venga un pensamiento de tal cosa, o lo que sea. Yo no puedo evitar nada de eso.
Pero yo sí puedo evitar, y Dios quiere que yo evite, y Dios me ha equipado con el Espíritu Santo de Dios para que lo haga, que ese pensamiento pues sea ahí, se acampe, y yo me pase el resto del tiempo, amén. Todo el mundo, aleluya, pueden decir, nos vamos a tirar por un barranco, y amén. Yo puedo evitar eso. No hacerlo es desobedecer a Dios. Hay circunstancias que en ocasiones Dios permite en su plan soberano y en su bondad y en su amor y en su misericordia, que Dios permite que vengan a la vida de los hijos de Él. Jesucristo fue totalmente honesto: en esta vida vas a tener tribulación, pero están tranquilos porque yo he vencido al mundo. Amén. Amén. Hay circunstancias que el ser humano, el discípulo de Cristo, el seguidor de Cristo, enfrenta, que provocan que se detenga y considere. Considerar es reflexionar. En el momento en que se detiene y considera y reflexiona, entre las cosas más significativas que acontecen es la realidad de que en ese momento las circunstancias, de una forma sobrenatural, tiene la capacidad de limpiar el espejo, el cristal, mejor dicho, debería haber dicho, de nuestras vidas, a través del cual hemos estado mirando los asuntos de nuestra vida. Ese cristal ha estado opaco. Y lo que hemos estado viendo al otro lado, que hemos considerado como realidad, es una cosa distorsionada. En esos momentos donde Dios permite ciertas circunstancias en nuestra vida, entonces eso acontece y nos podemos dar cuenta nuevamente de que mucho de lo que hemos estado valorizando en realidad no amerita ese valor. Amén. Right? Y que mucho de lo que hemos estado sirviendo, dándole a Dios, ha sido no muy bueno, que digamos. Circunstancias como esas llevan al ser humano, al verdadero seguidor de Cristo, a ese momento, a ese lugar donde debemos estar todos, que se llama arrepentimiento. Circunstancias como esas permiten entonces que podamos darle a Dios la adoración limpia y pura, sin contaminación de ídolos, removiendo toda cosa y toda persona que quiera ocupar el lugar de Dios en nuestra vida. Nos permite hacer eso. Y lo precioso de todo esto es que luego de eso, cuando finalmente ponemos a Dios en el lugar y cuando finalmente estamos más satisfechos con Dios que con ninguna otra circunstancia o ninguna otra cosa o ninguna otra persona en nuestras vidas, es en ese momento cuando eso sucede, cuando en realidad podemos valorizar esas otras cosas y esas otras personas correctamente. Y esa valorización que nosotros le damos a esas cosas o a esas personas, en vez de perjudicar a esas cosas o a esas personas, lo que hace es edificar a esas personas. No sé si me he hecho entender, pero es una realidad. En conclusión, una cosa que a través de los años he aprendido, que venir a la iglesia, puedo hacerlo, sentarme en el banco, cómodo, edificio con aire acondicionado, pero puedo permitir que mi mente deambule de un lado a otro pensando en cosas y personas. Y lo que en este momento puedo decirle es que eso no es adoración a Dios, eso no es alabanza a Dios y en ninguna forma glorifica a Dios.
La adoración genuina a Dios, que glorifica a Dios, consiste en dejar que nuestra conciencia se avive por medio de la santidad de Dios. Nuestra conciencia se avive por medio de la santidad de Dios. Adorar es alimentar nuestra mente con la verdad de Dios. Adorar es limpiar nuestra imaginación con la belleza de Dios, con la bondad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Adorar es aliviar nuestro dolor y nuestra angustia con la fidelidad y la bondad de Dios. Cuando el dolor se apodera, cuando la angustia se apodera, cuando la bruma cae sobre uno, adorar es cuando uno se goza viendo la luz de la palabra de Dios. Adorar es abrir nuestro corazón al amor de Dios. Adorar de una forma que glorifica a Dios, que es el propósito primario nuestro en este lado de la eternidad, es someter nuestra voluntad al propósito de Dios. Y más que ninguna otra cosa, adorar es poner a Dios primero que toda cosa y que toda persona en nuestra vida. Es darle lo mejor que yo tengo a mi Señor. Escribe esto último, por favor. Cuando la adoración a Dios es verdadera, es una expresión de fe. Y ya sabemos que fe y obediencia son de un pájaro las dos alas, inseparables. Es de una riel, de una vía de tren, las dos rieles. Para donde va uno, va la otra. Cuando la adoración de Dios es verdadera, es una expresión de fe y que a su vez conlleva obediencia y sacrificio. God is good. All the time. Good. Hemos hablado acerca de oración. Hemos repetido ya como en 6 o 7 ocasiones el hecho de que el propósito primario de Dios para nuestras vidas es que le demos gloria a Él. Glorificar a Dios. Amén. Esa es la primera pregunta que sería bueno hacernos, manera de reflexión, es si en realidad cuando hago algo, si esa es la pregunta que gobierna mis acciones, esto que estoy haciendo glorifica a Dios. Eso debe ser, es esta respuesta que estoy dando, es esta reacción mía a esta situación, a esta circunstancia, está glorificando a Dios, está dando gloria a Dios. Función primaria que Dios me ha asignado a mí es que yo lo glorifique a Él. Esa glorificación de Dios se expresa mucho a través de nuestra adoración, nuestra alabanza, y como ya hemos señalado, es una acción que requiere fe, que requiere obediencia. En el tiempo de prosperidad celebramos, dice la Escritura. En el tiempo de adversidad reflexionamos, consideramos. Right? Y una de las cosas que se ha hecho evidente para mí en estos últimos días es que Dios quiere y ha querido siempre que yo me desprenda de todos los ídolos de mi vida.
Y por muchos años he vivido pensando de que, pues, sí, todo el mundo dice, pero esto no es un ídolo, aquello no es un ídolo. Y la realidad es que he querido adorar a Dios, servir a Dios, sin desprenderme de esos ídolos. En el tiempo de adversidad, mi reflexión me ha llevado a esa conclusión. ¿Y qué ha hecho, pastor? Lo que la Escritura me dice que haga es que confiese mi pecado y que me arrepienta. Amén. Segundo, esta aflicción, esta adversidad me ha recalcado el hecho de que Dios quiere que yo tenga un corazón gozoso y que yo tenga un corazón agradecido. Con ese no ha habido mucho problema con la cuestión del agradecimiento. La cuestión del gozo es más distinto. La pérdida de una madre es difícil de poder encajar esas dos cosas al mismo tiempo. Pero es el carácter de Dios, es la promesa de Dios, es la palabra de Dios. Si ese es el enfoque tuyo y mío, pues eso puede ser una realidad en la vida nuestra y podemos ofrecerle a Dios una adoración que está saturada de gozo y de agradecimiento. Y tercero, que esta verdadera adoración, si voy a glorificar a Dios en mi vida, necesito poner a Dios primero que toda cosa y a Dios primero que toda persona. ¿Y toda cosa es? ¿Toda qué? Toda cosa. ¿Y toda persona es? Toda persona. Así es. Esa es la voluntad de Dios. Y la Biblia dice que Dios pone en nosotros tanto el querer como el poder por su buena voluntad. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Y Dios lo que quiere, lo que es mejor para mí. Amén. Uno, y lo que va a ser más beneficioso para otras personas. De paso, eso debe ser el uno. Lo que es beneficioso para mí debe ser el segundo. Lo que es beneficioso para otras personas es eso. Y aún más todavía, lo que es más importante es que lo que glorifica a Dios es eso. Que yo lo ponga a Él primero que cualquier cosa, otra cosa, y que cualquier otra persona. Dios es un Dios bueno y justo, increíblemente misericordioso. Ahora yo entiendo, genio, a Gali, con mucha más claridad las palabras de Job. De oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora entiendo. Ahora entiendo cosas que pensaba en un momento dado que sabía, pero lo que he hecho en esta tarde es compartir con ustedes cosas que en el pasado habíamos hablado, pero desde una perspectiva distinta. Quizás en el pasado hablaba de estas cosas, había oído de eso, pero ahora lo veo lo esencial, lo necesario, que es de desprenderme de todo ídolo de mi vida. Necesario que es amar a Dios por encima de toda cosa y sobre toda persona, y mantener un corazón gozoso, agradecido. Dios es bueno, Dios es fiel. Dios nunca abandona a sus hijos. Amén. God is good. All the time. Si habrá alguna persona aquí que diga, pastor,
Yo me identifico con eso. Yo soy de esas personas que quiere e insiste en adorar a Dios mientras te mantengo atado a distintos ídolos en mi vida. Si hay alguna persona aquí que entienda que that is your case, yo quiero orar no por ti, sino contigo. So, te pones de pie, yo oro contigo. ¿Alguna persona aquí que tenga dificultad, en el pasado ya ha tenido dificultad y aún el hecho de poner a Dios primero por encima de alguna cosa, alguna persona, I deal with that, that's my issue. Pongo esto es lo que es primero en la vida mía cuando en realidad no debería serlo. Si tienes dificultad con eso, yo no quiero orar por ti, yo quiero orar contigo y todo lo que necesito es que te pongas de pie en este momento. ¿Alguna persona? Gloria a Dios. Praise the Lord. Good. Yeah. Praise the Lord. Good. Good, good. Brother John, I think it was last week, you sent me a text. In that text, you say something, but then at the very end you said, and Arlene and I, we are praying with you, not for you. And that with you got into me in such a way that I cannot express with words. I see there's a big difference between praying for you or praying with you. Amen. Quizás debemos escribir eso mejor, luego de entender la diferencia entre una cosa y otra. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos otra vez con gozo, con agradecimiento, sabiendo, Padre Santo, de que en Cristo somos más que vencedores. Sabemos que no hay absolutamente nada que pueda separarnos de tu amor. Sabemos, Señor, que si Cristo es con nosotros, nada podrá contra nosotros. También sabemos que tú lo que quieres es un pueblo que te adore y que te gloria a ti, Señor. Y eres un Dios celoso que no acepta competencia, dioses ajenos en la vida nuestra. Por eso en esta hora, unos con una situación y otros con otra, nos ponemos de pie reconociendo con humildad delante de ti, Señor, estas deficiencias que hay en nuestra vida, Señor, y suplicándote, Padre amado, que escuches nuestra súplica, nuestro clamor a ti, Señor. Anhelamos en esta hora que no solamente pongas el deseo y la convicción de vivir de esta forma distinta, Señor, sino que al mismo tiempo, como es tu promesa, nos des convencimiento, certeza y seguridad de que con esa instrucción tú vas a proveer la capacidad, el poder sobrenatural para poder vivir de esa vida que te honra a ti y que te da gloria a ti, Señor. Te amamos, Padre Santo, y nuestro anhelo, Señor, es que tú nos continúes transformando de adentro hacia afuera, que continúes renovando nuestro pensamiento, que pensemos de formas más maduras, que dejemos las niñerías, Señor, y que nos convirtamos en cristianos maduros, Señor, de forma tal que podamos estar preocupados por otros, por la salvación de otros,
y que podamos llevar el Evangelio a esos que tú pones en nuestro camino, Señor. Tu palabra dice que eventualmente, tarde o temprano, a ese quien tú le diste un nombre que está por encima de todo nombre, Cristo Jesús, Señor de señores, Rey de reyes, toda lengua habrá de confesar que Él es el Señor, toda rodilla se habrá de doblar en su presencia. Mi oración en esta hora es que si aquí hay alguien que no lo ha hecho, lo haga en este momento, Señor, para tu gloria y tu honra, Señor. Ahora llévanos de regreso, Señor, a nuestros hogares para poner en práctica la palabra que tú nos has dado en el día de hoy, conscientes, seguros, confiados de que tú nos vas a capacitar para eso, Señor. Pon en nuestra mente ya la mirilla puesta en el miércoles, Señor, para venir a la sesión de matetes, para continuar, Señor, dejando que tú renueves nuestro entendimiento. Y aún más, permítenos poner la mirilla más adelante hasta el próximo domingo, Señor. Los que podemos venir temprano a la Biblia dice, Señor, que vengamos, Señor, y nutramos nuestra mente con tu alimento. Y que cuando llegue el momento de venir a alabar y adorarte públicamente, colectivamente, lo hagamos de esta forma, Señor, que tú nos has enseñado en el día de hoy. Así que te bendecimos. Tú eres bueno, siempre eres fiel. Te amamos, Jesús. Ven pronto. En el nombre de Jesús oramos, dirigidos por el Espíritu Santo. La iglesia de Jesús dice, amén. Gloria al nombre del Señor. Que Dios les bendiga. Nos vemos el miércoles con el favor de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo.